El culto en la prisión, la Santa Muerte en las cárceles de México. Esta es mi historia, una historia de fe, miedo y desesperanza, una historia de hombres que encontraron en la Santa Muerte no solo una figura divina, sino un escape espiritual en el abismo más oscuro de la humanidad. La cárcel. Mi nombre es Miguel, y mi vida cambió por completo dentro de los muros de una prisión en México. No soy alguien que se considere devoto o religioso, pero en el encierro descubrí un mundo espiritual que jamás imaginé. Allí, en medio de la violencia y la desesperanza, conocí a la Santa Muerte, una figura temida y venerada por igual. Esta es la historia de cómo su presencia me salvó de mucho más que una condena, transformando mi forma de ver la vida y la muerte. Las luces de la prisión titilaban como si estuvieran tan asustadas como nosotros. Dentro de aquellos muros que encerraban cuerpos, el tiempo se detenía, pero las almas seguían en movimiento, buscando una salida, un consuelo, un rayo de esperanza. Sin embargo, la esperanza no venía en forma de redención cristiana o en las promesas de rehabilitación. No, en las prisiones de México, la salvación, para muchos, tenía el rostro de una figura esquelética, la Santa Muerte. Aquel culto que alguna vez fue marginal, nacido en los rincones oscuros de las calles, florecía entre las celdas. Los prisioneros, hombres y mujeres atrapados entre el arrepentimiento y la condena, veían en ella una guía, una protectora que no juzgaba sus crímenes, sino que ofrecía una mano neutral y poderosa. En la prisión, donde la vida se vuelve más cruda y los días más inciertos, la Santa Muerte no discriminaba. Y yo, como muchos, me entregué a ella. Capítulo 1. La primera noche. Recuerdo la primera noche que llegué a la prisión como si fuera ayer, un momento que marcó el inicio de una pesadilla que jamás creí vivir. El frío se sentía en cada rincón, pero no era un frío común. No era el tipo de frío que se podía combatir con una manta o un abrigo, era un frío que nacía desde adentro, que venía del alma, alimentado por el miedo, la incertidumbre y, sobre todo, la soledad. Era una soledad que me envolvía, que susurraba en mis oídos, recordándome que, a partir de ese momento, estaría solo entre cientos de personas. El ambiente estaba cargado, pesado, como si el aire mismo estuviera saturado de historias no contadas, de lamentos que se habían perdido entre los gritos de desesperación. Los gritos, esos gritos eran imposibles de ignorar. Provenían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Algunos eran de rabia, otros de terror, y unos pocos, quizá los más perturbadores, de resignación. Cada sonido en la prisión tenía su propio eco, los golpes de las puertas metálicas, el tintineo de las cadenas al ser arrastradas por los guardias, los murmullos de conversaciones a media voz que se apagaban apenas te acercabas. Y en medio de todo ese caos, las oraciones. Pero no eran las oraciones que solía escuchar afuera, dirigidas a Dios o a los santos. No, aquí las oraciones eran diferentes. En las sombras, entre celdas mohosas y muros adornados con grafiti que narraba historias de traiciones y promesas incumplidas, las plegarias iban dirigidas a alguien más, a la Santa Muerte. Ella nos cuida, carnal, me dijo un compañero, un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Desde el cuello hasta las muñecas y los tobillos, cada parte visible de su piel contaba una historia en tinta, y su mirada, endurecida por los años tras las rejas, no mostraba ni una pizca de compasión. Había en su voz una mezcla de respeto y temor cuando hablaba de ella. Aquí ella es la que manda. No te metas con su gente, y ella no se meterá contigo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una advertencia velada, una de esas reglas no escritas que dictaban la vida en prisión, reglas que todos conocían pero que nadie se atrevía a poner en duda. Al principio, no les di demasiada importancia. Pensé que eran simplemente creencias populares, una superstición más en un lugar lleno de hombres que buscaban desesperadamente algún tipo de protección, aunque fuera de una figura oscura y misteriosa como la Santa Muerte. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas. Cosas que desafiaban la lógica, cosas que te hacían cuestionar todo lo que creías saber.
La mayoría de los internos llevaban pequeñas imágenes de la santa colgando de sus cuellos o las tenían dibujadas en las paredes de sus celdas como si fueran talismanes protectores. Las ofrendas no eran raras, cigarros, dulces, incluso sangre, todo se dejaba a sus pies en un rincón oscuro de la prisión, un lugar que nadie osaba profanar. La atmósfera en torno a ella era palpable. Había una especie de respeto reverencial hacia su figura, pero también un miedo latente. Era como si, de alguna manera, todos supieran que ella estaba siempre presente, observando, juzgando, decidiendo el destino de aquellos que la veneraban o la desafiaban. Hubo noches en las que, después de que las luces se apagaban, escuchaba susurros provenientes de las celdas vecinas, hombres que le hablaban en la oscuridad, pidiéndole favores, protección o venganza. Pronto comprendí que la Santa Muerte no era solo una figura en la que algunos creían. No. Para muchos, ella era la única constante en un mundo de caos, el único consuelo en un lugar donde la vida no valía nada y la muerte estaba siempre al acecho, acechando en cada esquina, en cada enfrentamiento, en cada mirada de desconfianza. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches en las que el silencio se volvía ensordecedor. Estaba acostado en mi litera, mirando al techo, tratando de no pensar demasiado en el día siguiente. De repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad, seguido por el sonido de pasos apresurados. Los guardias no tardaron en llegar, pero para entonces ya era demasiado tarde. El cuerpo de uno de los internos yacía en el suelo, inmóvil, rodeado de un charco de sangre. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que había pasado. No respetó las reglas, susurró alguien detrás de mí. Se metió con los suyos, y ahora está pagando el precio. Esa fue la primera vez que sentí realmente su presencia. No era una sensación física, no era algo que pudiera ver o tocar, pero estaba ahí, como una sombra constante, como un recordatorio de que en ese lugar, las reglas eran diferentes, y la muerte, lejos de ser temida, era respetada. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía ignorarla, que no podía simplemente fingir que no existía. Ella estaba en todas partes, en cada esquina oscura, en cada mirada furtiva, en cada oración silenciosa. Y aunque nunca la busqué, aprendí a vivir con su presencia, a aceptar que, en ese lugar, ella era la reina. Capítulo 2. Los altares secretos. No pasó mucho tiempo antes de que mis ojos se cruzaran con algo que jamás hubiera imaginado ver en ese lugar oscuro y lleno de desesperanza, un altar secreto. Estaba escondido en una esquina olvidada de la prisión, en una zona que los guardias rara vez pisaban. Al principio, parecía solo un rincón más de esa cárcel lúgubre, pero al acercarme, descubrí que algo mucho más profundo y misterioso se ocultaba allí. La imagen de la Santa Muerte se erguía imponente, vestida con una capa negra que caía como la sombra de la muerte misma. Estaba rodeada de ofrendas que parecían tan extrañas como simbólicas, velas que parpadeaban con una luz débil y temblorosa, cigarros consumiéndose lentamente, dulces en pequeños montones, billetes doblados con sumo cuidado. Y hasta diminutos frascos de licor, como si esos objetos pudieran comprar algo más que una simple protección. Aquella figura, la Santa Muerte, no era venerada como cualquier otro santo. Los prisioneros acudían a ese altar con una devoción silenciosa, casi desesperada. No había rezos altisonantes ni plegarias al cielo. Era algo más oscuro, más íntimo. La miraban con ojos llenos de necesidad, como si ella fuera la única entidad capaz de ofrecerles lo que en ese lugar les faltaba: seguridad, fortaleza y justicia. Allí, bajo su mirada vacía y sus huesos eternos, se susurraban peticiones secretas. Pedían protección durante los motines que estallaban en cualquier momento, fuerza para las peleas inevitables, e incluso justicia para aquellos que sentían que habían sido traicionados por otros prisioneros o, peor aún, por el propio sistema. Ella no es como los otros santos, me explicó un hombre que llevaba más años dentro de esos muros de los que seguramente le quedaban fuera de ellos. Su voz era ronca,
marcada por el tiempo, y en sus ojos se veía un conocimiento oscuro que solo alguien profundamente inmerso en esa vida podría tener. A ella no le importa si fuiste inocente o culpable. No te pide que seas puro, ni que te arrepientas. Solo le das lo que le debes, y ella te cuida. Esas palabras resonaron en mí de una manera extraña. Eran como una verdad amarga que solo podía entenderse cuando se había vivido lo suficiente en las sombras. ¿Quién podría ofrecer algo así? La Santa Muerte no demandaba pureza, no requería redención. No importaba cuántas vidas hubieras arruinado, cuántas promesas hubieras roto, o cuántas veces hubieras caído. Ella estaba allí, indiferente, esperando únicamente lo que le correspondía. Si le dabas lo que le debías, entonces ella te protegía, sin preguntas, sin condiciones. Era una lógica perturbadora, pero a la vez tenía un sentido cruel y pragmático. En ese lugar donde todos éramos culpables de algo, donde el concepto de inocencia se había perdido hace mucho tiempo, la Santa Muerte ofrecía una salvación que no dependía de moralidades. No te juzgaba por lo que habías hecho, no le importaba si tus manos estaban manchadas de sangre o tus palabras de mentiras. Todo lo que importaba era lo que estabas dispuesto a darle a cambio de su favor. Los otros santos pedían devoción, arrepentimiento, un corazón puro. La Santa Muerte no. Ella era diferente. Era la santa de los desahuciados, de los olvidados, de aquellos que sabían que no había redención posible para ellos, pero que aún así buscaban algún tipo de protección en medio de ese caos interminable. Comencé a entender por qué su altar estaba tan bien escondido. No solo lo ocultaban de los guardias, que podrían haberlo destruido si lo encontraban, sino también de aquellos que no estaban listos para enfrentarse a la realidad de que, en ese lugar, la justicia no era algo que se ganaba siendo bueno, sino algo que se compraba con lo que tuvieras a mano. Miré el altar una vez más antes de alejarme. La figura de la Santa Muerte parecía observarme, aunque sabía que sus ojos no podían ver. Y sin embargo, había algo en su presencia que era innegable, una fuerza que solo quienes vivían entre la vida y la muerte podían entender. Mientras me alejaba, supe que ese no sería el último altar que vería, ni la última vez que escucharía su nombre susurrado entre los prisioneros. Capítulo 3. La fe entre rejas. Con el paso de los días y las semanas, vi cómo la influencia de la Santa Muerte se infiltraba lentamente en cada rincón de la prisión, hasta el punto en que ya no podía ser ignorada. Lo que al principio eran pequeños altares ocultos en las esquinas más oscuras de las celdas, comenzaron a emerger a plena vista, desafiantes, como si el respeto hacia esta figura macabra hubiera superado el temor a las autoridades. Al principio, los guardias fingían no notar los altares que crecían en tamaño y complejidad, adornados con flores marchitas, velas y pequeñas estatuillas de la santa. ¿Acaso lo hacían por miedo? Esa era la pregunta que todos se hacían. Tal vez, más allá de su uniforme y su autoridad, compartían el mismo temor reverencial que los internos, sabiendo que el culto a la Santa Muerte, de alguna manera retorcida, mantenía el orden en un lugar donde el caos siempre estaba a punto de estallar. Para muchos de los prisioneros, la Santa Muerte no era solo un objeto de devoción, era su última esperanza. Era la intermediaria entre la vida y la muerte, la guardiana del inframundo, una entidad que ofrecía una promesa de redención o, al menos, una manera de sobrellevar la angustia diaria de la prisión. Se hablaba de ella como una figura mística, capaz de otorgar protección, favores y hasta la posibilidad de sobrevivir en medio de las traiciones, las peleas y las miserias de la vida tras las rejas. Había quienes decían que, si le ofrecías lo suficiente, ella podría ayudarte a escapar, no necesariamente de las paredes de la prisión, sino del tormento que consumía el alma. Otros simplemente se aferraban a la idea de que, al morir, la santa los llevaría a un lugar mejor, lejos de la brutalidad que los rodeaba. Las ceremonias, que al principio eran simples plegarias susurradas, comenzaron a volverse más elaboradas con cada ciclo lunar. Especialmente en las noches de luna llena, el ambiente en la prisión cambiaba.
Se sentía una tensión palpable en el aire, como si algo más grande estuviera a punto de suceder. Los prisioneros se reunían en silencio, sus rostros iluminados únicamente por la luz trémula de las velas. Se ofrecían sacrificios a la santa, a veces de pequeños animales que lograban atrapar en los alrededores, ratas, pájaros, cualquier cosa que pudieran encontrar. Pero otras veces, las ofrendas eran más simbólicas, aunque no por eso menos valiosas. Se ofrecían los objetos más preciados por los internos, aquellos que cargaban con el peso de su vida antes del encierro. Un simple rosario, desgastado por los dedos de quien lo había rezado durante años, una fotografía, amarillenta por el tiempo, de un hijo o una esposa, e incluso cartas. Esas que guardaban las últimas palabras de amor o perdón de un ser querido lejano. Recuerdo una noche en particular, una noche que marcó un antes y un después en mi comprensión de lo que significaba este culto en la prisión. Era una noche oscura, sin luna, y el frío se colaba por las grietas de las paredes como una advertencia. Los prisioneros, en un silencio reverencial, se reunieron alrededor de uno de los altares más grandes, construido con un detalle inquietante. Las velas parpadeaban, proyectando sombras en las caras angustiadas de los hombres que rodeaban el altar, como si las llamas danzantes trajeran consigo los ecos de almas perdidas. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. El aire era denso, casi asfixiante, cargado de una mezcla de miedo y esperanza. De repente, un hombre se levantó del círculo, envuelto en una túnica negra que parecía absorber la poca luz que había. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su postura reflejaba una mezcla de desafío y desesperación. Caminó hacia el centro del altar y, con una reverencia solemne, colocó una ofrenda especial, un reloj dorado, brillante a pesar de los años, que parecía fuera de lugar en un entorno tan desolado. Todos los ojos estaban puestos en él, y por un momento, el silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Este reloj, dijo, con una voz ronca que resonaba en el espacio, perteneció a mi padre. Sus palabras tenían un peso inconfundible, como si cada una de ellas cargara con una historia que nunca había contado. Es lo único que me queda de él. Hizo una pausa, mirando el reloj como si estuviera despidiéndose de una parte de sí mismo. Pero la santa me lo pidió en un sueño. Me lo pidió, y se lo doy con la esperanza de que me libere de esta condena. El sacrificio de aquel reloj no era solo un objeto más. Representaba algo mucho más profundo, la entrega de lo más valioso que uno poseía en este mundo, en un lugar donde cada pequeño recuerdo del pasado podía ser lo único que mantenía a alguien cuerdo. La tensión en el ambiente era palpable. Algunos prisioneros inclinaron la cabeza, respetando la valentía del hombre, mientras que otros no podían apartar la mirada, cautivados por la magnitud del gesto. Esa noche me hizo comprender hasta qué punto la fe de estos hombres estaba entrelazada con su desesperación y cómo, dentro de esas paredes frías y hostiles, la Santa Muerte se había convertido en su única esperanza de salvación, una salvación que iba más allá de lo terrenal, una salvación del alma. Capítulo 4. Las consecuencias del sacrificio. Para muchos, la devoción a la Santa Muerte traía una extraña paz en medio del caos cotidiano, como si ese culto fuera el único refugio en un mundo marcado por el sufrimiento y la desesperación. Los devotos encontraban en ella una figura protectora, una fuerza que les ofrecía equilibrio en un ambiente donde la vida y la muerte eran casi indistinguibles. Sin embargo, como todo poder que trasciende lo mundano, había un lado oscuro, una sombra que se cernía sobre aquellos que no respetaban su pacto. La Santa Muerte no era una deidad que se pudiera tratar con ligereza, ni mucho menos una figura a la que se le pudiera faltar sin consecuencias. Aquellos que no cumplían con sus promesas, que no pagaban sus ofrendas o que de alguna manera faltaban al respeto durante las ceremonias, descubrían muy pronto que la muerte no tenía paciencia para los que la desafiaban. Las consecuencias de ese desprecio no se manifestaban de inmediato, pero eran ineludibles. El miedo se esparcía como una sombra entre los devotos, quienes sabían que cualquier falta, por pequeña que fuera, podría desencadenar una serie de eventos terribles.
Uno de los internos, un joven lleno de arrogancia, solía mofarse del culto. Para él, la fe de sus compañeros era un juego, algo trivial en lo que no valía la pena creer. Sin embargo, tras haber hecho una promesa en el altar y haber faltado a ella deliberadamente, el joven desapareció de manera repentina y misteriosa. Nadie en el penal supo qué ocurrió con él, ni se encontraron rastros de su paradero. Sin embargo, los rumores se propagaron rápidamente por cada celda, por cada pasillo oscuro. Se hablaba en susurros, como si la mera mención de su desaparición pudiera atraer la ira de la santa. Muchos estaban convencidos de que ella lo había reclamado, llevándolo consigo al inframundo para saldar la deuda. La desaparición del joven, real o imaginada, tuvo un efecto devastador en los internos. A partir de ese momento, la fe de los demás se volvió inquebrantable. Aquella historia, contada una y otra vez en voz baja, reforzó el temor y la devoción hacia la Santa Muerte. Ahora, más que nunca, todos comprendían que las promesas hechas en su altar no eran simples palabras vacías. No eran gestos simbólicos. Eran pactos, compromisos que se sellaban con la vida misma. Quien no cumplía pagaba el precio más alto. Los más devotos, aquellos que habían sentido su poder de cerca, decidieron honrarla de una manera más intensa y permanente. Comenzaron a tatuarse su imagen en el cuerpo, como si con ello pudieran atraer su protección de manera más tangible. Estos tatuajes no eran simples adornos o demostraciones superficiales de fe, eran verdaderos amuletos, símbolos grabados en la piel que les recordaban, día y noche, el poder de la Santa Muerte y la protección que les ofrecía a cambio de su lealtad. Los internos, en los momentos de mayor angustia, acariciaban esos tatuajes, rezando en silencio, invocándola con devoción, pidiéndole fuerza, piedad o incluso un final rápido cuando el dolor era insoportable. Era común verlos murmurando oraciones en los rincones más oscuros del penal, sus ojos cerrados, sus manos rozando los tatuajes con una mezcla de temor y esperanza. Había en esos gestos una mezcla de fe inquebrantable y un miedo constante. Sabían que la santa los escuchaba, que siempre estaba presente, observando desde las sombras. A veces, en la penumbra de la noche, se decía que algunos la veían pasar, una figura esquelética envuelta en una capa negra, recorriendo silenciosa los pasillos del penal, observando a los que habían sido fieles y marcando con su toque a los que habían fallado. Nadie quería ser el próximo en desaparecer sin dejar rastro. A medida que la historia del joven desaparecido se asentaba en la conciencia colectiva, las ofrendas en el altar de la santa se volvían más generosas, más desesperadas. Los internos competían entre sí para mostrar quién era más devoto, quién estaba dispuesto a ofrecer más para asegurar su protección. Frutas, cigarrillos, incluso objetos personales que tenían un valor emocional profundo, todo se colocaba a los pies de su figura sagrada. Sabían que ella no pedía lujos, pero sí demandaba respeto y compromiso absoluto. Así, el penal, ese lugar que ya de por sí era un símbolo de sufrimiento y castigo, se convirtió en un santuario para la Santa Muerte, un espacio donde lo místico y lo terrenal se entrelazaban de manera peligrosa. Nadie quería desafiarla, nadie quería ser el próximo en caer bajo su mirada. Para los que vivían allí, la muerte había dejado de ser un concepto abstracto y se había transformado en una presencia palpable, una fuerza a la que se debía honrar cada día para evitar su ira. La vida, por frágil que fuera, dependía ahora de la voluntad de una figura que gobernaba no solo el final de sus días, sino cada instante que transcurría entre las sombras del encierro. Capítulo 5. Entre ofrendas y redenciones. A pesar de su imagen siniestra, la Santa Muerte ofrecía algo que otros santos no podían igualar: inmediatez. No había largas esperas, ni promesas de recompensas en el más allá. Si le dabas lo que pedía, te ofrecía su protección en el aquí y ahora, en medio de esas paredes frías y húmedas que podían transformarse en tu tumba en cualquier momento. La cárcel era un terreno fértil para desesperaciones y súplicas, donde cada día era una lucha por sobrevivir. En ese entorno, la promesa de protección inmediata y tangible se volvía irresistible.
Al principio, me parecía incomprensible cómo tantos se entregaban a esa figura macabra, que parecía contradecir todo lo que alguna vez había entendido sobre la fe y la religión. Pero con el tiempo, al observar las vidas de mis compañeros y las súplicas silenciosas que elevaban a su figura, comencé a comprender. En un lugar donde la muerte caminaba por los pasillos y el peligro acechaba en cada esquina, la santa era la única que no juzgaba, no cuestionaba tus actos ni tu pasado. Ella simplemente estaba allí, ofreciendo un trato claro y directo: cumple con tus promesas, y yo cumpliré con las mías. La cárcel, con sus reglas no escritas y sus jerarquías invisibles, era un ecosistema donde la moralidad se torcía, donde lo que estaba bien o mal dependía más de la supervivencia que de cualquier principio ético. En ese contexto, la Santa Muerte brillaba como la figura perfecta. No exigía redención ni arrepentimiento, no imponía moralidades arcaicas, ni te hacía cargar con el peso de tus pecados. Era una fuerza neutral, pura en su esencia. La muerte, imparcial y omnipresente, no distinguía entre pecadores y santos, solo entre aquellos que cumplían con su parte del trato y aquellos que no. Muchos de mis compañeros la veían como su única esperanza, la única figura que comprendía su realidad, que no les pedía lo imposible. En un lugar donde los errores del pasado te condenaban a un presente incierto, la santa era la única que ofrecía una salida, un camino diferente, libre de juicios. Mientras que otros santos pedían un cambio profundo, un acto de redención espiritual, ella no. No te exigía que fueras mejor, solo que cumplieras. A cambio, te ofrecía lo más valioso en ese mundo cerrado: seguridad. Con el tiempo, entendí que esa relación con la Santa Muerte iba más allá de lo que la razón podría explicar. No era solo la promesa de protección lo que la hacía tan poderosa, era también la comprensión tácita de la fragilidad de la vida en esos lugares. La muerte no era algo distante, era un vecino, una sombra constante. Y en ese contexto, la santa era la única que caminaba junto a ellos, sin juzgarlos, sin exigirles ser algo que no eran. Solo pedía una cosa: lealtad. Y en un mundo donde todo lo demás te era arrebatado, la lealtad era todo lo que te quedaba. La fe en la Santa Muerte se había convertido en una especie de pacto no escrito. Los que la veneraban lo hacían con devoción, no por amor, sino por necesidad. Sabían que ella no les ofrecería el consuelo de otros santos, no les hablaría de perdón ni de redención. Pero les daba algo mucho más valioso en ese momento: una promesa de protección en un lugar donde la vida valía poco y la muerte estaba siempre al acecho. La vida tras esas rejas transformaba a las personas, las despojaba de sus creencias tradicionales, y las empujaba a buscar algo que ofreciera certezas. La Santa Muerte se presentaba como esa certeza, una entidad que no discriminaba, no juzgaba, y sobre todo, no pedía cambios imposibles. En ese sentido, era una aliada más comprensible y cercana que cualquier otro santo. Los altares improvisados que algunos armaban en sus celdas, con velas, ofrendas y pequeños símbolos de devoción, eran testimonio de la fe que habían depositado en ella. Era una relación de puro pragmatismo, donde las súplicas no eran por redención, sino por supervivencia. Y la santa, fiel a su naturaleza neutral, cumplía con su parte siempre que sus seguidores hicieran lo mismo. Era una relación casi transaccional, pero en un lugar donde la desesperación se mezclaba con el miedo, esa transacción era la única esperanza que muchos tenían. Cada día, al observar a mis compañeros rezar en silencio, entendí mejor el papel que la santa jugaba en ese ecosistema cerrado y cruel. No era la salvadora que esperabas, pero sí la que necesitabas en esos momentos. Y mientras todo lo demás te fallaba, la justicia, la familia, incluso tu propia fe, ella estaba ahí, siempre dispuesta a escuchar. Capítulo 6. El camino hacia la libertad. Mi tiempo en prisión había terminado, pero las cicatrices que dejó en mi alma jamás se borraron. Las paredes frías y grises ya no eran mi hogar, pero los recuerdos de lo que viví dentro de esas celdas seguían persiguiéndome. Entre los murmullos y el eco de las cadenas, en aquellos oscuros rincones donde la desesperación se respiraba en cada respiro,
encontré una figura que me ofreció algo más que miedo, la Santa Muerte. Al principio, su imagen me resultaba perturbadora. Ese esqueleto implacable, envuelto en sus mantos de colores, con una mirada vacía que lo veía todo, parecía una sentencia más. Pero, con el tiempo, comprendí que no era solo un símbolo de fin. Para muchos, incluida yo, era un faro de esperanza en un mundo donde la justicia terrenal nos había abandonado. En aquellos años tras las rejas, cuando lo peor de la humanidad se mostraba a plena luz, ella fue el único consuelo que encontré. La Santa Muerte no juzgaba, no pedía perfección ni una vida impoluta. Ofrecía refugio a aquellos que habían sido rechazados por todos, un tipo de salvación para las almas que el resto de la sociedad había olvidado o condenado. A través de ella, sentí una protección que no entendía, pero que aceptaba sin cuestionar. En las noches más oscuras, cuando la desesperación estaba a punto de vencerme, sabía que su presencia me cuidaba. No importaba lo que hubiera hecho o lo que otros creían que merecía, la Santa Muerte siempre estaba allí, silenciosa pero constante. Cuando finalmente las puertas de la prisión se abrieron para mí y sentí el aire de la libertad en mi rostro, algo en mí sabía que esa libertad era parcial. Mi cuerpo era libre, pero mi alma seguía marcada por ella. La Santa Muerte había entrado en mi vida de una manera que no podía simplemente abandonar al salir. Mi deuda con ella no había terminado. Ella me había protegido cuando nadie más lo hizo, y ahora me tocaba a mí honrar esa protección. Desde entonces, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé. A pesar de que ya no estaba tras las rejas, mi camino parecía seguir atado a esas prisiones, a esos lugares oscuros donde la fe y la desesperanza se entrelazan en una danza macabra. Encontré consuelo visitando los altares dedicados a la Santa Muerte que se erigen fuera de las cárceles. Altares llenos de veladoras, flores y pequeñas ofrendas que los reclusos y sus familias dejaban con la esperanza de que ella, la implacable pero justa, los cuidara y los guiara. Cada vez que visito uno de esos altares, siento que mi vida está conectada con algo más grande, algo que trasciende las rejas, las sentencias y los crímenes. Llevo ofrendas, pequeñas muestras de gratitud, como una manera de seguir pagando mi deuda, aunque sé que es una deuda que nunca podré saldar por completo. Le agradezco en silencio por haberme protegido en los momentos más oscuros de mi vida, por haber sido una compañera en la soledad absoluta. Porque en las cárceles de México, la fe es a menudo el único refugio que queda. En esos lugares donde las personas son olvidadas, donde el mundo exterior parece una fantasía lejana, la Santa Muerte vigila en silencio, esperando su próxima ofrenda. Su presencia es ineludible. Los presos la veneran, no por miedo, sino por necesidad, porque en su figura encuentran una promesa que trasciende la muerte misma. Es una madre para los desamparados, una guía para los perdidos y, sobre todo, una protectora para quienes no tienen a dónde más acudir. Cada visita a esos altares me recuerda que la libertad no es solo un estado físico. Mi alma sigue atada a la Santa Muerte, y aunque ya no vivo tras las rejas, hay cadenas invisibles que aún me atan a ella. Agradezco esa conexión. Porque aunque el camino hacia la libertad parece haber terminado, la realidad es que apenas comienza. La libertad verdadera no se trata solo de caminar sin cadenas, sino de encontrar la paz en el caos, de reconciliarse con los fantasmas del pasado. Y yo, gracias a ella, sigo en ese proceso. A veces, me pregunto si algún día podré soltar esa deuda por completo, si alguna vez sentiré que he cumplido con todo lo que la Santa Muerte me ha dado. Pero luego me doy cuenta de que su presencia no es una carga, sino una compañía que elegí llevar conmigo. En este mundo donde la justicia es a menudo ciega y la misericordia escasa, tener a la Santa Muerte a mi lado es el único consuelo que me queda. Y mientras siga caminando por este mundo, ella siempre estará allí, vigilando, esperando, como lo hizo en los momentos más oscuros de mi vida. Capítulo 7. La fe fuera de los muros. Cuando finalmente salí de la prisión, mi mente estaba llena de expectativas.
Pensaba que, al cruzar esos muros, dejaría atrás todo lo que me había perseguido durante años: el miedo, la incertidumbre, la angustia de estar atrapado en un sistema que me había despojado de mi humanidad. Creía que la libertad, ese concepto tan anhelado, me ofrecería la paz que nunca experimenté en ese lugar. Sin embargo, lo que no imaginaba era que la Santa Muerte, esa figura que me acompañó en los oscuros pasillos del reclusorio, seguiría siendo una sombra constante en mi vida. Aún fuera de esos muros que muchos pensarían que limitaban su influencia, la presencia de la Niña Blanca continuaba, como si estuviera marcada en cada rincón de la ciudad. Al principio, no entendía por qué. Creía que al salir de la prisión, todo lo relacionado con ese culto oscuro quedaría atrás. Pero las calles de la ciudad me hicieron enfrentar una realidad que nunca imaginé. Los altares a la Santa Muerte no solo seguían ahí, sino que se volvían más visibles, más accesibles y, en muchos casos, más venerados. En los barrios más empobrecidos, donde la lucha por la supervivencia se tornaba una constante diaria, los altares se alzaban como símbolos de esperanza, aunque distorsionada. En los pequeños comercios, en las casas humildes, incluso en los rincones más inesperados, veía la imagen de la Santa Muerte. Su figura esquelética, tan imponente y aterradora, estaba adornada con flores, velas y objetos personales, como si estuviera destinada a ser adorada tanto como en las frías celdas de las prisiones. La diferencia era clara, pero también compleja. En las cárceles, el culto a la Santa Muerte era, en cierto modo, un refugio ante la desesperación, una forma de buscar algo, aunque fuera algo tan oscuro, que ofreciera algún tipo de respuesta en un lugar donde la justicia y la compasión parecían no existir. Pero fuera de los muros, algo que no podía prever se volvía aún más intrigante. Allí, la figura de la Santa Muerte no solo florecía entre los reclusos, sino que se había infiltrado en el corazón mismo de la sociedad. Los que la veneraban no lo hacían por obligación, sino por una necesidad urgente de encontrar consuelo en un mundo donde el dolor y la frustración parecían ser las únicas certezas. Con el tiempo, comencé a entender algo más profundo sobre los que veneraban a la Santa Muerte. Aunque su culto se había mantenido vigente dentro de las prisiones, fuera de ellas, los seguidores de la Niña Blanca parecían compartir una lucha común, una batalla interminable por sobrevivir en un entorno hostil. Los barrotes de la cárcel habían sido reemplazados por una pobreza aplastante, por la violencia que marcaba cada paso que daban, por el abandono que los perseguía desde que nacieron. Pero, a pesar de todo esto, los hombres y mujeres que seguían a la Santa Muerte no se sentían desamparados. Encontraban en ella una especie de protección, una salida rápida que les ofrecía algo que no encontraban en las autoridades, ni en la religión tradicional, ni en la sociedad misma. La diferencia entre ellos y los prisioneros era solo circunstancial. Los prisioneros estaban tras las rejas, pero los demás, aunque caminaban libres por las calles, seguían atrapados en una cárcel invisible, una cárcel construida por las circunstancias, donde la desesperanza y el sufrimiento se convirtieron en los verdaderos barrotes que les impedían vivir una vida plena. La Santa Muerte les ofrecía algo que otros no podían darles, una respuesta sin cuestionamientos, una aceptación sin exigencias. Ella no pedía arrepentimientos, no les decía que cambiaran, simplemente los aceptaba tal como eran, y les daba la falsa promesa de una salida fácil, sin importar lo que pasara después. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la Santa Muerte era, en muchos casos, el único consuelo que la gente podía encontrar. En un mundo donde la pobreza, la violencia y la indiferencia social reinaban, ella se erguía como una figura que no juzgaba, que no preguntaba, que solo ofrecía su protección a cambio de nada. Al principio, eso me sorprendió, incluso me aterraba, pero con el tiempo comencé a comprender que, en un lugar donde la esperanza parecía haberse extinguido, muchos elegían creer en la figura de la Niña Blanca porque, para ellos, el simple hecho de tener algo en que creer, aunque fuera algo oscuro, les daba un respiro, les ofrecía un refugio temporal. La Santa Muerte, entonces, no era solo una figura de culto.
Se había convertido en un símbolo de resistencia para aquellos que no encontraban respuestas en el sistema, en la religión, ni en las promesas vacías de la sociedad. Era la fe que nacía en el dolor, que se alimentaba de la necesidad, que se extendía como un manto de consuelo para aquellos que no tenían nada más en que aferrarse. Y así, al caminar por las calles de la ciudad, entendí que la verdadera prisión no era la de los barrotes, sino la de las circunstancias que condenaban a muchos a vivir una vida de lucha constante, en busca de algo que les diera sentido, aunque ese algo fuera tan sombrío y desconcertante como la Santa Muerte. Capítulo 8. Historias de redención y castigo. La vida fuera de prisión no fue fácil. Aunque la libertad me abrazaba, sentía que algo me faltaba. Mientras trataba de encontrar mi camino, me encontré con muchas personas que, al igual que yo, habían llegado a la Santa Muerte buscando consuelo, protección o una segunda oportunidad. Algunas historias me llegaron de manera casual, otras, más profundas, las escuché de boca de aquellos que compartieron conmigo su vida en los pasillos del destino. Una de esas historias fue la de un hombre que, como yo, había estado tras las rejas. Durante su tiempo en prisión, en un momento de desesperación, hizo una promesa solemne a la Santa Muerte. Le rogó que le concediera la gracia de salir con vida, pues sabía que su vida había estado llena de errores y deudas que pagar. A cambio, juró dedicar su existencia a hacer el bien, a ayudar a aquellos que se encontraban en la misma oscuridad en la que él se había perdido. Si me dejas salir, si me das otra oportunidad, le había dicho, te dedicaré todo lo que soy. El hombre cumplió su palabra. Tras ser liberado, se convirtió en un devoto ferviente. Le construyó un altar en su casa, un altar pequeño pero lleno de respeto y gratitud. Cada semana, sin falta, organizaba ceremonias en las que recibía a aquellos que, como él, necesitaban una guía, una protección o simplemente una esperanza renovada. Sus ojos reflejaban una devoción profunda cuando me habló de ella. Ella me dio una segunda oportunidad, me confesó con una mirada seria, cargada de solemnidad, y sé que nunca puedo fallarle. Si me aparto de ella, sé que las cosas irían mal, muy mal. En su voz había una certeza, como si hubiera tocado la vida y la muerte, y ahora supiera que la promesa hecha no era solo un voto, sino un pacto sagrado. Pero no todas las historias eran de redención. También conocía personas que, al igual que el exconvicto, hicieron promesas en su momento de desesperación, pero no lograron cumplirlas una vez alcanzada la libertad. La historia de uno de estos hombres se me quedó grabada en la memoria. Durante su tiempo en prisión, había invocado a la Santa Muerte pidiendo ayuda para liberarse de lo que él consideraba una condena injusta. Prometió rendirle homenaje, agradecerle por su ayuda, y nunca olvidarla una vez fuera. Sin embargo, al salir de prisión, la tentación de la vida fácil lo desvió de su camino. Olvidó sus promesas, olvidó las ofrendas, y lo peor de todo, renegó de la devoción que había sido su salvación. La tragedia le alcanzó rápidamente. Unos meses después de su liberación, mientras regresaba de un bar, ocurrió lo inesperado, un coche lo atropelló. La muerte, tan cercana a él como siempre, no le dio tregua. La gente del barrio, con esa sabiduría popular que se va tejiendo entre las voces del pueblo, murmuró que la santa lo había reclamado. No puedes hacer tratos con la muerte y esperar romperlos sin consecuencias, decían, como un eco de advertencia que resonaba en las esquinas. Nadie en el vecindario dudaba de que la Santa Muerte, en su silencio y su implacable justicia, había cobrado lo que le debía. La historia de este hombre se convirtió en una advertencia para otros: la devoción a la Santa no es un juego, y quienes la traicionan enfrentan las consecuencias de su desobediencia. Estas historias se esparcían como pólvora entre los barrios, como una lección aprendida a través de la carne y la sangre de aquellos que habían sufrido en sus propias carnes las consecuencias de desobedecer la Santa Muerte. La gente hablaba de ella con respeto y temor, sabiendo que, aunque no juzgaba, su justicia no conocía perdón. Había algo en su presencia que era más allá de lo mortal, una fuerza ancestral que, aunque no intervenía en tu vida de manera activa, estaba siempre observando, esperando el momento en que pudieras fallar.
Lo que aprendí en prisión seguía siendo cierto en el mundo exterior: la Santa Muerte no te juzga. No te pide que seas perfecto ni que vivas de acuerdo con sus normas. Ella no es una diosa moral, sino una fuerza que vela por aquellos que entienden la naturaleza del pacto que establecen con ella. Si le eres fiel, ella te protegerá. Si le fallas, no hay misericordia. No hay lugar para excusas. La justicia, a su manera, se impone. Y, en ese implacable ciclo, todos somos responsables de nuestras decisiones. Esas historias, esas vidas marcadas por la luz y la oscuridad de la Santa, me acompañaron durante mucho tiempo. Me recordaban que, incluso fuera de prisión, el pacto con la muerte era algo más que una simple promesa. Era una ley, una que se cumplía con cada respiración, con cada decisión tomada. Capítulo 9. La Santa y el narco. La devoción a la Santa Muerte no era un fenómeno limitado a los prisioneros o a las comunidades marginadas de las grandes ciudades. Mi investigación me llevó a descubrir que su culto había echado raíces mucho más profundas, adentrándose en los rincones más oscuros y poderosos del crimen organizado. La Santa Muerte, esa figura enigmática, se convirtió en un referente de poder, protección y destino para los grandes capos y sicarios del narcotráfico. Para ellos, no era solo una figura religiosa, era una entidad a la que se le debía respeto, temor y adoración. La veneraban con una devoción casi fanática, sabiendo que, en un mundo donde la vida y la muerte estaban al borde de cada acción, su intervención podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los narcotraficantes más poderosos recurrían a ella con frecuencia antes de adentrarse en los campos de batalla donde la policía, los rivales y hasta sus propios aliados podían ser enemigos mortales. La Santa Muerte no era simplemente una figura de fe, sino una aliada temida y venerada que les otorgaba protección en sus momentos más vulnerables. Le ofrecían todo tipo de ofrendas, desde dólares en efectivo, joyas, hasta armas de lujo, símbolos de poder y riqueza que anhelaban conseguir o mantener en sus manos. La relación con la Santa Muerte se basaba en un pacto, un acuerdo en el que ellos daban algo a cambio de su protección y en muchos casos, incluso de su intervención directa. En los territorios dominados por el crimen organizado, los altares a la Santa Muerte eran monumentos a la opulencia, erigidos con el mismo lujo que sus creadores acumulaban. En estos altares, todo estaba impregnado de símbolos de poder y riqueza. El oro brillaba con la luz de las velas, el dinero en efectivo se apilaba en grandes montones, y las armas de fuego, a menudo sofisticadas, se disponían como ofrendas para la Santa, como si fueran piezas de un sacrificio destinado a garantizar el favor divino. Era un espectáculo macabro, una mezcla de lo espiritual y lo material que reflejaba la naturaleza de los hombres que se postraban ante ella, hombres de poder, pero también de profunda desesperación. Las historias sobre la intervención de la Santa Muerte en los enfrentamientos violentos eran frecuentes. Se contaban como leyendas, como relatos llenos de misterio y horror, donde los capos y sicarios aseguraban haber sobrevivido a tiroteos imposibles o haber salido ilesos de emboscadas mortales. Todo gracias a la intervención directa de la Santa Muerte. Los rumores sobre sus milagros se esparcían rápidamente entre los pasillos oscuros del crimen, convirtiéndose en parte de la cultura popular entre los involucrados en el narcotráfico. Nadie sabía con certeza cuántos de esos relatos eran exageraciones o mitos, pero la creencia se mantenía firme: la Santa Muerte estaba presente en los momentos más críticos, guiando, protegiendo y, en ocasiones, llevándose la vida de aquellos que, por diversas razones, ya habían sellado su destino. Este vínculo entre la Santa Muerte y el narcotráfico le otorgaba una reputación sombría, una de las que podrían asociarse con las fuerzas oscuras que dominan el mundo criminal. No obstante, esta misma relación con el crimen le daba a la Santa Muerte una imagen inquebrantable de poder y fuerza imparable. En un mundo donde la muerte acechaba constantemente, los criminales la respetaban tanto como le temían. Y aunque sabían que su vida estaba condenada a seguir un curso fatal y muchas veces violento, preferían que fuera ella quien los recibiera en el más allá.
No querían rendirse ante la muerte sin una figura que, al menos, les ofreciera algún tipo de consuelo o protección. Para los más temerosos, la idea de morir sin la Santa Muerte como guardiana del paso hacia el otro lado era insoportable. Sabían que en su mundo, donde las traiciones eran el pan de cada día, su destino estaba sellado. Pero había algo reconfortante, algo casi místico, en la idea de que, al menos, la Santa Muerte los recibiría en su reino, un reino donde el juicio no era tan implacable como el de otros dioses. Ella, con su manto oscuro y su guadaña afilada, les ofrecía una especie de paz final, aunque fuese bajo sus propios términos. Este culto, tan arraigado y tan poderoso, dejaba una huella imborrable en el alma de aquellos que se entregaban a él. La Santa Muerte no era solo un símbolo del fin, sino también un reflejo del poder que algunos hombres deseaban conquistar, un poder que no podía ser alcanzado a través de los medios tradicionales, sino solo a través de un pacto con lo que muchos consideraban una fuerza sobrenatural. La devoción hacia ella no solo respondía a la necesidad de protección, sino también al deseo profundo de controlar su propio destino en un mundo donde la vida y la muerte estaban en constante juego. Capítulo 10. Mi última promesa. A lo largo de los años, recibí innumerables advertencias, consejos y predicciones de personas que afirmaban saber lo que sucedía en los mundos más allá de lo visible. Todos decían lo mismo: no te olvides de la Santa Muerte. Sin embargo, yo nunca había fallado, nunca había dejado de cumplir con las promesas que le había hecho. La había venerado con respeto, llevándole ofrendas en cada fecha importante, encendiendo velas para honrar su presencia, y dándole las gracias por haberme protegido durante los años más oscuros de mi vida. Aquellos que pasé tras las rejas, donde sentí la pesada carga de la soledad y la incertidumbre. Pero a pesar de todas mis ofrendas, algo me decía que mi deuda con ella no estaba saldada. Un sentimiento de obligación seguía pesando sobre mi corazón, un peso que no podía ignorar. Cada vela encendida, cada palabra de gratitud que le ofrecía, parecía ser insuficiente. Algo dentro de mí sabía que mi devoción aún no estaba completa, que mi promesa no se había cumplido por completo. La deuda que había contraído con ella desde el momento en que la invoqué para salvarme, seguía pendiente. Una noche, mientras dormía profundamente, algo ocurrió. Fue en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia cuando la vi. En mi sueño, estaba de pie al final de un largo y oscuro pasillo, uno que parecía no tener fin. La figura de la Santa Muerte era imponente, esquelética, envuelta en una oscuridad absoluta que solo se iluminaba por el suave resplandor de unas pocas velas, cuyos destellos temblaban en la distancia. Aunque no hablaba, su presencia era tan fuerte que sentí su energía penetrando en mi ser, como si pudiera escuchar el eco de su alma resonando a través del silencio. No necesitaba palabras para comunicarse conmigo. Su mirada, fría y profunda, estaba llena de una certeza incuestionable. Me invitó a seguirla. No dijo nada, pero su invitación fue clara. La sensación de miedo recorrió mi cuerpo como un escalofrío profundo, un temor tan intenso que mi piel se erizó, pero algo dentro de mí me impulsó a seguirla, como si no pudiera resistirme a su llamado. No había marcha atrás. No podía darme el lujo de ignorarla, de hacer como si no hubiera algo más grande, más importante, que cumplir. Desperté sudando, con el corazón desbocado y una sensación extraña, como si hubiera estado tan cerca de algo trascendental que aún no entendía bien. El sueño me dejó con una certeza que no pude ignorar, era un mensaje, claro y directo. La Santa Muerte había salvado mi vida una vez, había estado allí para protegerme en los momentos más oscuros, cuando no sabía si lograría salir de aquel lugar. Me había dado una oportunidad de vivir, de cambiar, de encontrar un camino hacia la libertad. Pero ahora, el momento había llegado. Mi deuda con ella no podía seguir siendo solo simbólica, no podía seguir siendo un simple intercambio de ofrendas. Tenía que hacer algo más grande, algo que demostrara que mi devoción era real, que mi promesa era un compromiso de vida. El concepto de libertad me seguía rondando la mente. Estaba fuera de prisión, sí, pero ¿realmente era libre?
no solo física, sino espiritualmente. Sabía que la verdadera libertad no dependía de estar fuera de una celda, sino de haber cerrado ciertos ciclos, de haber cumplido con las promesas hechas, de haber sanado de verdad. Mi alma seguía en deuda. Mi libertad aún no estaba completa. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí construir un altar, uno que fuera testamento de mi promesa, de mi gratitud y devoción hacia la Santa Muerte. No sería un altar lujoso, adornado con oro ni decorado con piedras preciosas. No necesitaba eso. Yo no quería ofrecerle algo que ella ya sabía que tenía un valor material. Lo que realmente importaba era el corazón con el que lo hacía, el sacrificio que representaba. Fui a mi pequeño rincón y comencé a colocar mis ofrendas. Cada objeto que depositaba allí llevaba consigo una historia, una parte de mí. La primera que coloqué fue una foto de mi madre, porque sabía que ella, más que nadie, comprendía el valor de los sacrificios que uno hace por amor y por devoción. Luego, coloqué el reloj que me había acompañado durante los años de prisión. No era un reloj de lujo ni de gran valor material, pero para mí era un recordatorio de todo lo que había vivido, de cada minuto robado a la libertad, de cada segundo que había contado con la esperanza de un futuro mejor. Finalmente, coloqué un cigarro. Era mi único consuelo en las noches solitarias, mi única compañía en los momentos de desesperación. Esa pequeña ofrenda, simple pero cargada de recuerdos, representaba mi lucha interna, mis miedos y mi lucha por encontrar algo que me diera consuelo cuando la vida se volvía insoportable. Todo esto lo ofrecía a la Santa Muerte. No le importaban las riquezas materiales, ni las demostraciones de grandeza. Lo que realmente importaba era mi sinceridad, mi sacrificio, mi entrega. Sabía que ella entendía lo que estaba haciendo. Porque lo que importa no es la cantidad, ni el valor de las ofrendas, sino la energía con la que las ofreces, el amor, el respeto y la devoción que les pones en cada gesto. De esta manera, mi última promesa estaba sellada. No era una promesa vacía, ni una promesa hecha por obligación. Era un compromiso de vida. Mi deuda había sido saldada, al menos ante mí mismo. Y ahora, con el corazón lleno de paz, sabía que había hecho todo lo que podía para honrar a quien me había dado una segunda oportunidad. Capítulo 11. El legado de la Santa. El culto a la Santa Muerte, esa figura enigmática y temida, sigue creciendo con una fuerza silenciosa, imparable. Desde las cárceles hasta los rincones más oscuros de la sociedad, en aquellos lugares donde la luz de la esperanza es solo un suspiro lejano, su presencia se mantiene firme, inmutable. Se alza como un recordatorio constante de que la muerte no discrimina, no hace distinciones, no tiene preferencias. Es la gran igualadora, la última frontera que nadie puede eludir, y, sin embargo, sigue siendo un misterio que intriga y atrae por igual. La Santa Muerte está siempre cerca, observándonos desde las sombras, esperando pacientemente a que nuestro tiempo llegue. En este vasto y complejo universo, donde la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio, la figura de la Santa Muerte representa la dualidad misma de la existencia. Para algunos, ella es una protectora, una madre amorosa que ofrece consuelo en tiempos de desesperación. Para otros, es un castigo, un recordatorio cruel de que todo tiene su fin. Pero para todos los que la veneran, aquellos que le rinden culto, ella es algo más que una figura simbólica. Es una presencia inevitable, omnipresente, que no puede ser ignorada. Ella es el reflejo de la mortalidad, pero también de la resiliencia humana, del deseo de encontrar significado en medio del caos y la incertidumbre. Hoy, mientras camino por el sendero de la vida, con cicatrices tanto visibles como invisibles, puedo decir que soy libre en muchos sentidos. Pero, a su vez, sé que mi vínculo con la Santa Muerte es eterno. Es un lazo que no se rompe, una conexión que va más allá de la comprensión humana. Mi historia, la historia de muchos hombres y mujeres que han encontrado en ella una guía, una luz en la oscuridad, es solo una entre miles. Miles de voces que han buscado consuelo en su figura, en sus promesas. Y es que, al final,
Todos somos iguales ante ella, sin importar nuestra raza, género, ni pasado. En el rostro de la muerte, todos encontramos algo en lo que aferrarnos, algo que nos ofrece consuelo o una salida. Lo que nunca olvidaré, sin embargo, es la lección más importante que ella me enseñó: la muerte siempre está cerca. Está ahí, a cada paso, acechando en la penumbra de nuestros miedos, pero no debemos temerla. Si la respetamos, si aprendemos a honrarla como parte fundamental del ciclo de la vida, ella nos mostrará el camino. Incluso cuando todo lo demás se derrumba, incluso cuando las puertas parecen cerrarse y la oscuridad se cierra a nuestro alrededor, la Santa Muerte nos enseña a ver más allá del miedo, a entender que la muerte no es el final, sino una transición, una transformación. Porque, en la cárcel de la vida, todos buscamos una salida. Todos queremos encontrar un propósito, una razón para seguir adelante, para mantenernos firmes cuando las fuerzas parecen derrotarnos. A veces, esa salida tiene el rostro de la muerte, vestida de blanco, con una sonrisa esquelética que, de alguna manera, nos promete que todo, al final, estará bien. Puede parecer extraño, incluso aterrador, pensar que la muerte tiene algo que ofrecernos, pero en la cruda realidad de este mundo, a menudo es la muerte la que nos muestra el verdadero valor de la vida. En su abrazo, encontramos la paz, el descanso y el cierre que tanto buscamos. Así que sigo mi camino, sabiendo que, aunque la muerte camine a mi lado, no tengo que temerle. Ella es, en última instancia, parte de la vida, un recordatorio de que todo tiene su tiempo, que todo tiene su fin. Y mientras yo continúe mi viaje, seguiré honrando a la Santa Muerte, reconociendo en ella no solo el final, sino también el principio, el ciclo eterno que nunca deja de girar. Gracias de corazón por ver este video. Me llena de gratitud saber que te tomaste el tiempo para acompañarme en esta historia. Si te ha tocado de alguna manera, no olvides darle me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te inspire. Y, si te sientes cómodo, me encantaría leer tus experiencias y pensamientos en los comentarios. Tu voz es importante y me encantaría conocer tu perspectiva. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.